Muy buenas tardes, les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que emitimos con mucho entusiasmo permanentemente para ofrecerles a ustedes conversaciones con profesionales que vienen haciendo actividades importantes para el desarrollo de nuestro país. Y eso es el interés de que tenemos, creo, todos los peruanos para que nuestro país se engrandezca como fue hace muchísimos años, un gran imperio, con tecnología, con cultura, con música, con sociedades desarrolladas. Bueno, hoy día tengo un gran agrado de recibir a un prestigioso médico, investigador, el doctor Acosta, que es un alto profesional en sus conocimientos, y lo voy a presentar con mucho agrado esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Salas. Es un gusto de poder estar en su espacio acá en el Colegio de Ingenieros. Muy bien, doctor. Mire, el tema que hemos conversado es un tema sumamente importante y de actualidad: los desastres naturales y su integración de la salud y la ingeniería. A ver, inícienos una presentación de este título. Bueno, ante todo, mencionar que siendo el país un país muy diverso, con muchos climas, con muchos escenarios propicios para el desarrollo en general, sin embargo no somos ajenos a la presentación de desastres naturales, que desde épocas muy remotas las venimos padeciendo en nuestro país. Hay muchas evidencias en las culturas antiguas sobre la presencia del fenómeno del Niño, ¿no?, que afectaba a las costas, sobre todo a la costa norte de lo que era en esos años el imperio y las otras culturas pre-incas. Asimismo también los antecedentes históricos y descritos sobre los fenómenos sísmicos ocurridos en el país. En el siglo XVIII, uno de los terremotos más fuertes que haya pasado en nuestro país se produjo y logramos tener una gran afectación de la población que en ese entonces se apostaba en el Callao, y se presentó un tsunami muy importante también. Entonces los desastres han tenido a nuestro país y en general a todas las poblaciones a los que afectan una presencia casi permanente, con, digamos, diferentes resultados en cuanto a la afectación de poblaciones. En nuestro país, a pesar de que durante mucho tiempo hemos venido hablando acerca del fenómeno sísmico, que quizás es uno de los peligros y riesgos conocidos que pueden afectar a nuestras poblaciones más grandes, indudablemente que la aparición de este niño costero del año 2017, que no era esperado por las instituciones que monitorean el fenómeno del niño y todas las instituciones que conforman lo que es el grupo de instituciones del ENFEN, ¿no?, ha afectado mucho a nuestro país, ¿no? Las pérdidas no solo materiales, la aparición de epidemias, la pérdida del saneamiento y en general los conceptos claros de desastres que tienen que ver con el deterioro múltiple que sufre un área, una región, en este caso muy amplia, en todos los sentidos económicos, social, ¿no?, y sobre todo de salud, es lo que, digamos, nos toca en esta conversación y que ha motivado esta, digamos, aceptación de la invitación que usted nos hace, porque realmente vemos un campo donde la aparición de diferentes fenómenos en salud va de la mano con las necesidades de instalaciones de atención a diferentes niveles de las poblaciones afectadas, y también de alguna manera la participación y la interacción de los profesionales de la ingeniería en las diversas ramas en este escenario que para este tiempo han sido las inundaciones y la aparición de diferentes brotes epidémicos y el desarrollo de una situación no esperada. Sí, doctor. Lamentablemente en nuestro país hemos olvidado lo que es la previsión, la planificación territorial, y esto lleva pues a estas crisis
que verdaderamente han hecho dramatizar a muchísimas familias en el norte del país, y ahora que también en el sur, por las heladas que se están produciendo, están afectando a todas esas poblaciones de peruanos que sufren viendo a sus hijos que a veces llegan a morir por los efectos climáticos y no tener infraestructura de protección como debería ser, ¿no? Entonces, la integración, como bien usted lo plantea, de la ingeniería y la salud es fundamental. ¿Por qué? Porque en la ingeniería moderna se puede utilizar tecnologías de radiación solar, ¿no? En fin, muchos elementos que pueden servirnos para que hagamos de la vida verdaderamente una vida de tranquilidad. Ahora, en el tema de la salud, ¿cómo ve usted esta visión de nuestro país ante este toque de advertencia que ya nos ha dado la naturaleza? Bueno, indudablemente en lo que implica el enfoque de salud en desastres, nosotros tenemos muy reconocidos por diferentes estudios hechos no solo a nivel de los profesionales de la salud, sino inclusive destacados ingenieros, ¿no? Los estudios de las poblaciones vulnerables, las cuales se insertan en diferentes escenarios, siendo el escenario sísmico uno de los escenarios quizás más duros que tendríamos que enfrentar. Existen grandes poblaciones asentadas en lugares de alto riesgo, en lugares donde, digamos, las construcciones y las demás implementaciones que se hacen para la vivienda y la instalación de servicios no son realmente de las mejores, y en muchos casos eso es algo proclive en estos tiempos a los riesgos que adicionalmente pudieran desatarse después de un fenómeno natural sísmico. Por el lado del fenómeno, digamos, en los cuales tenemos nosotros las lluvias severas, intensas y las inundaciones, el apostamiento de estas poblaciones vulnerables en las riberas de los ríos y la falta de una política de prevención de los gobiernos locales y regionales, condición que no es algo, digamos, nuevo, que no debería estar olvidado, porque actualmente nos regimos por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la ley del SINAGER, que desde el 2011 y 2012, ¿no? la ley 29664 obliga a acciones de prevención para evitar justamente estos riesgos. Sin embargo, la informalidad y de alguna manera algunas otras acciones que se pueden encajar en el clientelismo de muchas autoridades hacen de que no se tomen las acciones necesarias y se permita el poblamiento de áreas muy complejas. En esta situación, este fenómeno que ha afectado en el 2017 a nuestro país ha tenido, digamos, efectos y repercusiones indudables en la salud. Desde mediados de marzo, cuando empezaron desde los primeros desbordes en la ciudad de Lima, en donde la ciudad de Lima, digamos, durante mucho tiempo no había tenido esa expresión de desbordes, de ríos como el río Guaycoloro y el mismo río Rímac, que no son nuevas, ¿no? Son, digamos, uno revisa los diarios y revisa la historia, durante mucho tiempo en el siglo XX, los desbordes en las zonas que ahora están pobladas han sido cosas bastante frecuentes. Y nosotros, digamos, en representación de la salud de los habitantes, hemos tenido que acudir a la atención inicial de las personas que fueron afectadas, primero en sus viviendas y en sus necesidades básicas, pero junto con esta situación, la aparición de eventos generalmente ligados a esta precariedad en la que los primeros días se encuentran estas poblaciones a los márgenes de los ríos, y durante las zonas de Carapongo, Cajamarquilla, las zonas altas de Chosica, las laderas de Chaclacayo, hemos tenido la oportunidad de ver cómo estas personas que a pocas semanas antes tenían viviendas en regular estado de conservación, pero en áreas eminentemente riesgosas para vivir, fueron afectadas por el desborde, la inundación y la posterior aparición de brotes de algunas infecciones para la ciudad de Lima,
dentro de las cuales las más importantes fueron las digestivas, las gastrointestinales, las diarreas, las exposiciones al sol y también las lesiones dérmicas por las exposiciones que tuvieron en estas condiciones en las que tuvieron que estar en áreas precarias e inicialmente en carpas, ayudados por las instituciones de socorro en general, ¿no? Pero mire, doctor, nuestra historia, desde el preincanato, tiene toda una tecnología y manejo de cuencas, ¿no? Ellos hacían reservorios en las partes altas, cultivaban en andenes, ¿no? Y en las cuencas hacían bosques. O sea, nunca construyeron ellos viviendas ni ninguna arquitectura en cuencas, ¿no? Y usted ve, por ejemplo, la más evidente y la más renombrada como Machu Picchu, ¿no? La construyeron en la parte alta, pero hicieron hidráulica y llevaban el agua hasta arriba, ¿no? Con una inteligencia de ingeniería avanzada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, creo, en nuestro país es hacer una integración profesional para que estos acontecimientos dramáticos y de mucha pena no se vuelvan a repetir, ¿no? Yo tengo mucho temor, por ejemplo, en Lima, que ya tiene 10 millones de habitantes, sin embargo, como usted ha mencionado, el río Rímac tiene todavía una situación de mucho riesgo, ¿no? Y el cambio climático en el mundo se da porque también, yo digo, nosotros golpeamos mucho a la naturaleza. Las mineras, por ejemplo, ¿no? Perforan todas las zonas de la sierra, la selva, y entonces yo, guardando distancia, digo, la naturaleza es un ser vivo. Es como que a usted le estén hincando todos los días. Algún día reclama, grita y de repente lanza una mano, ¿no? Porque sentirse agredido no significa aceptar todas las condiciones. Entonces, vayamos, doctor, a que estos fenómenos que se llaman como si fueran cosas que no se pueden prever, hagamos un esfuerzo para que el país enrumbe y también conozca qué significado tiene el aspecto de la prevención de la salud, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestros antepasados, como usted bien menciona, fueron una sociedad en este aspecto un poco más organizada y supieron convivir de alguna manera con la naturaleza, respetando, ¿no? los espacios que la naturaleza, en la cual la naturaleza se desenvuelve periódicamente. Ahora, como usted menciona, nuestra ciudad, la ciudad de Lima, ya una megápoli de 10 millones de personas, en las cuales hay ingentes necesidades de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Saneamiento en el que el agua, sin condiciones de aparición de fenómenos naturales, y no quiero llamarle desastres naturales, porque los fenómenos naturales son eso, ¿no? Expresión de la naturaleza. Los desastres naturales se producen porque el hombre no respeta el espacio de la naturaleza. De alguna manera, en una ciudad donde la escasez de agua ya es notoria por la cantidad de habitantes, el encontrarnos frente a un escenario de aparición de desbordes, de una condición en la que el mayor, reservorio de agua y la planta que, da suministro de agua de la Tarjea entró en crisis precisamente por los desbordes de agua, por la contaminación del río, y en la cual hubo que detener, ¿no? el cierre, y se produjo el cierre de la planta de la Tarjea por algunos días, provocó una crisis sanitaria muy dura en la población, en la que, en la mayoría de hogares donde no tenían la capacidad de poder reservar agua, fue muy evidente, que no hay planes, que no hay espacios para, si se presentara en alguna otra ocasión este fenómeno, la población tenga acceso a un agua segura rápidamente. Eso lo trasladamos a los espacios de salud.
¿no?, a las instituciones que brindan atención a la población, específicamente los hospitales, ¿no? Yo laboro en un hospital público de nivel 3-1, en donde durante de 3 a 4 días tuvimos una crisis de agua, una crisis que por primera vez nos hizo pensar en qué estamos necesitando en los hospitales, por si el agua se tiene que restringir primero, o si algún otro fenómeno natural, llámese un sismo intenso, pudiera hacer colapsar la planta de la tarjea o las conexiones o digamos, el suministro en general de un hospital. La crisis de agua y la crisis sanitaria en la que se vio envuelta la ciudad en estos días de escasez a fines de marzo fue realmente muy intensa y muy preocupante, porque realmente los hospitales no tienen un suministro directo. Pocos son los hospitales que cuentan con un pozo de agua dentro de sus instalaciones, y digamos, si nos ponemos a pensar cuánta agua requiere un hospital para su funcionamiento diario normal, en donde uno ve que se realizan no solo consultas externas, no solo atenciones básicas, sino donde se tiene que hacer intervenciones de emergencia, en donde se tiene que esterilizar equipos y se utiliza grandes cantidades de agua, en donde se tiene que lavar elementos de los pacientes, equipamiento, en donde se tiene que producir un ambiente de limpieza por la misma necesidad de la institución, en la que tiene que prepararse, digamos, fórmulas, en la que tiene que darse alimentos, en la que tiene que, digamos, los servicios higiénicos en general tienen que estar al día. Entonces nos ponemos a ver que en nuestro hospital, que diariamente está utilizando alrededor de entre 500 y 550 metros cúbicos de agua, tuvimos una restricción en la que bruscamente tuvimos que pasar casi a 1/3 de esa cantidad. A pesar de eso, esos 170 a 180 metros cúbicos de agua que logramos, digamos, restringir para preservar las cisternas que tenemos en el hospital, no se dieron abasto, y tuvimos que apelar a la movilización de un gran número de camiones cisternas, que al solicitar el apoyo, en primer lugar en Lima no hay tantos camiones cisternas muy grandes, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta que esa estrategia de pedir agua a través de camiones cisternas y trasladarlos en la ciudad en medio del tráfico que no se había detenido y llevarlos a los hospitales nos produjo más de un dolor de cabeza. A Dios gracias, y bueno, repitiendo siempre el adagio que Dios es peruano, ¿no? La restricción solamente fue de pocos días para los hospitales, ¿no? Algunas poblaciones todavía continuaron con necesidades de agua, sobre todo las poblaciones más altas de las áreas vulnerables de los conos, pero en el hospital, a Dios gracias, eso se pudo estabilizar. Logramos mantener un equilibrio con las restricciones que tuvimos que realizar en los hospitales, al menos en el mío. Sin embargo, si esto hubiera durado muchos más días, allí es donde realmente el hospital hubiera traído una crisis sanitaria por falta de agua, y eso hubiera sido indudablemente un efecto muy deleterio, muy negativo para la salud de los pacientes. Fíjese qué drama verdaderamente, estando acá en Lima, al costado del gobierno y al costado de las instituciones públicas importantes, ¿no? Eso hace reflexionar cómo será, ¿no?, en las zonas más alejadas, ¿no?, que no tienen acceso muchas veces a reclamar a una empresa pública, ¿no?, que repare esos daños, y que también los elementos de la economía también sean suficientemente conocedores de esos problemas, ¿no? Porque lo que administran el dinero en nuestro país, pues, es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces ahí también se requiere de profesionales que conozcan lo que significa un recurso como el agua, como la luz, ¿no?, principalmente, para garantizar la vida de todos los peruanos que están en un riesgo no de profesionales, sino de los servicios públicos, ¿no? Entonces tenemos que hacer una reflexión
creo también de que integrándose los profesionales de la ingeniería, de la salud, de la economía principalmente, podemos realmente garantizar que estos servicios sean eficientes y eficaces, ¿no? Y eso es, creo que lo que tenemos que fortalecer en el más corto plazo y comenzar de repente con un plan piloto, ¿no? Para demostrar que es viable esa integración profesional, ¿no? Acá, como usted sabe, tenemos un capítulo de ingeniería sanitaria que puede servir a esta gestión, que articule con SEDAPAL, que también tiene sus limitaciones económicas, lamentablemente, ¿no? Porque SEDAPAL hace algunos años manejaba una población de 1 millón, ahora pasamos a 10 millones, entonces se ha multiplicado la demanda, ¿no? Entonces, y no se ha desarrollado una infraestructura en SEDAPAL, porque la tarjeta sigue siendo la tarjeta de hace 40 años, ¿no? Entonces, pero sigamos justamente desarrollando estas dificultades y el tema también que sería interesante ver es el tema del saneamiento, ¿no? Básico en desastre, ¿no? Porque cada vez que hay un desastre aparentemente se arreglan las cosas, ¿no? Casi caminando, y después esperamos que vuelva el desastre, ¿no? Para que nos sorprenda nuevamente, ¿no? Entonces hay que pensar de que podemos los peruanos tener una mejor previsión, ¿no? Sí, indudablemente. Hay algo que es importante reflexionar, es que siendo Lima el mostrador del país, en donde los problemas comienzan a tomar un interés, una importancia si se presentan en nuestra ciudad, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la situación de un reciente problema de fenómeno natural ocurrido en el norte. Nosotros estuvimos en la ciudad de Piura, en donde actualmente todavía se libra digamos una lucha en el control al brote epidémico de dengue que se ha presentado y que lleva a estos momentos a tener casi más de 35 personas fallecidas según registros oficiales, y digamos por encima de casi 15.000 oficialmente digamos reconocidos casos de dengue, entre dengue probable y dengue definitivo. Hemos podido ver la magnitud en una ciudad menor que la nuestra, las restricciones de servicios básicos y la instalación de todas las poblaciones del Bajo Piura que perdieron sus viviendas y que tuvieron que ser alojados en áreas extensas de refugios, donde el saneamiento inicialmente era lo primero que escaseó, ¿no? Donde un agua segura, donde el aprovisionamiento dentro del grupo de las personas más vulnerables, niños, ancianos, expuestos a climas muy duros por el calor y las lluvias que todavía golpeaban los primeros días de abril a esta ciudad, pudimos objetivar la carencia de una respuesta rápida en saneamiento. En los casos en los que el agua no llegaba, e incluso actualmente, hasta hace pocos días, algunos centros de salud periféricos y algunos hospitales de primer nivel tenían dificultades para recibir el agua. Esto es un tema que debemos de ponerlo en digamos como una prioridad dentro de la responsabilidad social que instituciones como el Colegio de Ingenieros tiene, y digamos estrategias para acercar a las poblaciones afectadas por fenómenos naturales, para provisionarles de un agua segura, ¿no? Al menos inicialmente es una de las cosas que tenemos en carpeta, y sobre todo para las poblaciones que presentan riesgos para su salud o que ya tienen claramente desencadenados alguna epidemia. En este caso fue el dengue. Sin embargo, pudieran darse otras infecciones. Cólera es algo que todavía los peruanos guardamos en la memoria a fines del siglo XX. A fines del siglo XX nosotros tuvimos en nuestro país
la epidemia más grande que se ha presentado en Latinoamérica, ¿no? Y digamos los hospitales, centros de salud y postas a lo largo de todo el país tuvimos que afrontar una epidemia con todas las restricciones que significaba un saneamiento, en este caso para el Vibrio cólera, la enfermedad que produce unas diarreas y deshidrataciones severas, el manejo de las excretas, que ese es un problema también que involucra el saneamiento en situación de desastres. Frente a la situación del suministro de agua segura para la población que ha tenido que salir de sus hogares y apostarse en grandes extensiones de terrenos para recibir, digamos, albergue, alimentos, agua, el desarrollo de estas infecciones, fruto de la alteración del medio ambiente y de la necesidad que tienen las personas algunas veces de recibir las cosas sin un cuidado apropiado, sanitariamente hablando, ¿no? La epidemia del dengue tranquilamente podría ser seguida de otra, o en otras condiciones, en otra ciudad, la aparición de alguna enfermedad diarreica, en el cual, digamos, esperamos nunca más regrese el cólera, que hasta ahora está controlado, pero el cólera es el ejemplo de cómo una población puede ser muy afectada y luego de un desastre natural inicial, que es una lluvia, que es un desborde, que es una inundación, un desastre biológico se puede presentar. Y eso es también parte de lo que sufrimos en la década de los 90 con la epidemia del cólera. El cólera presentaba pacientes con deficiencias de líquidos que inclusive podrían superar el 10% de cada persona, y con diarreas que podrían superar tranquilamente los 8, 10 litros por día. El manejo de esas excretas en muchos hospitales en ese tiempo hizo que se manejaran con las clásicas desinfecciones en las que se usaba el hipoclorito de sodio, ¿no?, en la lejía, para poder descargar las excretas hacia el sistema de alcantarillado, reconociendo que en muchos hospitales el colapso de esos sistemas de alcantarillado por el tiempo, la remoción del sarro de la alcantarilla, hicieron que eso produjera, digamos, desbordes dentro de los hospitales y la necesidad de tener, digamos, equipos para el manejo y atenuación de la excreta que pueda también ser liberada al alcantarillado público de una manera procesada y en la que no se sigan contaminando también las áreas adyacentes. Todas estas condiciones de saneamiento, el agua segura, el manejo de las excretas, que en el caso de enfermedades epidémicas como el cólera, como las diarreas epidémicas por otros gérmenes, son importantes. También la aparición de otras enfermedades dentro de lo que significa la contaminación de las alcantarillas, como es la leptospirosis, ¿no? Leptospirosis, que es una enfermedad muy seria, enfermedad que afecta el sistema en general, siendo la aparición de ictericia y hemorragias, ¿no? La famosa enfermedad de Weil, una condición que puede acabar con muchas personas que no están siendo atendidas apropiadamente en sus sistemas de saneamiento básico. Sí, doctor, excelente el enfoque de la problemática, y yo creo que debemos reiterar que Lima debe revisar ese planeamiento territorial, planeamiento sanitario, planeamiento de la salud, y verdaderamente hacer que Lima tenga pues un plan de desarrollo, ¿no?, orgánico, y que no estemos esperando que nos caiga un colapso para recién ponernos a pensar que debimos hacer cosas, ¿no? Ahora, una pregunta, doctor. En estos escenarios hay países que han evolucionado seguro muchísimo y que podrían servirnos como elementos de conocimiento para perfeccionar, ¿no?, esta previsión, y que, bueno, yo no estoy muy vinculado a esa especialidad, pero he visitado países donde me comentaban de que nunca habían tenido ellos problemas de este tipo, ¿no?, como en España, Italia,
México, ¿no? Entonces, igual me dicen en países asiáticos, ¿no? La China tiene todo un sistema, ¿no? Pleno de garantía, ¿no? Y hasta garantizan ellos el agua potable, ¿no? Para consumirla directamente, ¿no? Que en el Perú ya se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, realmente, digamos, una de las cosas que es importante resaltar para nuestra población es la educación en salud pública, la educación básica en salud pública. ¿Qué cosa nos dejó como aprendizaje la epidemia del cólera, que todos recordamos? El lavado de manos, ¿no? Anteriormente al cólera eran muy pocas las personas que tenían fijada como elemento fundamental antes de ingerir un alimento el lavado de manos. La costumbre. La costumbre, ¿no? El lavado de manos antes de comer, el lavado de manos después de salir, de tener alguna, digamos, expulsión de evacuaciones, ¿no? También nos dejó el hervido del agua, ¿no? Y en otra ocasión, yo revisando videos antiguos del tiempo en el que tuvimos que atender muchos pacientes con esta enfermedad en nuestro hospital, la cloración sencilla por las poblaciones del agua. Entonces, un elemento fundamental en prevención en estos casos es el conocimiento básico que deben tener las poblaciones para lo que significa el uso de las instalaciones de saneamiento básico, ¿no? Digamos, el evitar ingerir alimentos que no sean hervidos o cocidos adecuadamente, en el caso de lo que significan las infecciones entéricas. Y en el caso del dengue, cosa que nosotros hemos visto en Piura, es el uso de la disposición que deben de tener los habitantes para permitir la fumigación de todas las áreas, la batización de las casas, de los locales, para que no se desarrolle el mosquito, cosa que todavía la población en general en las áreas del norte en muchos casos ha sido reacia a dejar. ¿Y esto qué cosa es lo que nos revela? Nos revela una falta de trabajo en concientización y educación de salud pública para la población. El tener que usar el repelente, el tener que evitar exponerse, digamos, libremente a las picaduras de los insectos, el evitar tomar aguas en zonas estancadas. Entonces, todas esas forman parte de las recomendaciones básicas de prevención que debe de darse a la población en general. Ya, doctor, una pregunta. ¿El dengue dónde se origina? ¿En qué país o en qué zonas? Bueno, el dengue es un virus, sí, ¿no? Tropical, ¿no? Que se ha extendido a lo largo de América Latina, y tenemos lugares en el sudeste asiático donde se origina muy los primeros casos de dengue. Sin embargo, en Latinoamérica, la historia de la aparición del dengue en las famosas epidemias en Centroamérica, en Sudamérica también, en los lados de Venezuela, en Surinam, son, digamos, muy conocidas. Entre nosotros el dengue no es una enfermedad nueva, ¿no? En el norte del país el dengue ha afectado durante varios años anteriormente las zonas más tropicales y lluviosas, porque es donde aparece el mosquito, el anófeles, el transmisor, el que, digamos, se encarga de diseminar la enfermedad. Y frente a esta epidemia actual de Piura, nosotros recordemos una del 2011 en la región Loreto, donde también hubo una afectación y el problema ha persistido, ¿no? La falta de prevención de la eliminación del agente transmisor, la falta de prevención de los gobiernos regionales y locales en fumigaciones, y durante la emergencia de la epidemia la necesidad de tener que ingresar a todos los hogares, instituciones para poder fumigar. Entonces acá tenemos un contexto de educación en salud pública, de elementos que se necesitan para poder estar manteniendo controlado el agente transmisor, y los elementos de manejos una vez presentado una situación de desastre natural, de fenómeno natural que ha provocado, digamos, el manejo del saneamiento de miles de personas en estos casos.
Pero usted considera de que se puede prever esta, se puede decir, ampliación de estos factores como el dengue u otras, ¿no? Infecciones que pueden ingresar al Perú a veces a través de elementos, no sé, vegetales, animales, ¿no? Que no están a través del mismo hombre. Sí, también, exacto, ¿no? Claro. Nosotros recordemos que hace algún tiempo se publicitó y se difundió mucho la aparición de una enfermedad viral también, que ha producido una serie de casos de niños con microcefalia, que aparecieron los primeros casos en Brasil y luego en Colombia, ¿no? Y a esta enfermedad, que no es nueva tampoco, es una enfermedad que viene de algunas regiones del África, ¿no? Es la enfermedad por el virus Zika, ¿no? Que su principal daño se produce en las mujeres que son, digamos, afectadas. Es transmitida por un mosquito también, el agente transmisor, que es casi el mismo que el dengue, que es casi el mismo que el chikungunya, ¿no? Que es otra enfermedad viral, que son transmitidas por las personas que ingresan a los países, y esto es parte de la globalización de condiciones de traslado de personas afectadas. Y actualmente en el Perú casos de chikungunya tenemos, y en esta emergencia de la epidemia de dengue se pudieron identificar algunos casos que han ido en incremento, que, digamos, las autoridades competentes están evaluando el impacto futuro que podría tener el Zika como infección, y cuyo principal, agente transmisor también tiene que ser vencido con las fumigaciones y con el control de la población. Esta enfermedad del Zika también puede ser incluso transmitido sexualmente, y en las personas en las cuales se desarrolla la enfermedad, que pueden no ser muy serias, el Zika puede permanecer hasta 6 meses en esa persona. Entonces son retos en la medicina, en la generalización y diseminación de enfermedades infecciosas virales, pero presentados en el contexto de un fenómeno natural, con la necesidad de reforzar el saneamiento en las poblaciones y sobre todo en las instituciones que nos toca a dar cobertura de salud a los afectados. Doctor, le agradezco muchísimo, porque creo que este es un inicio de una integración de la ingeniería y la salud, que nuestro país lo va a agradecer, para que las poblaciones, las familias, se desarrollen en una forma segura, ¿no? Y que hagamos siempre de nuestro país un gran país. Le reitero nuestro agradecimiento, doctor, y seguiremos coordinando con salud y con profesionales como usted, que demuestra un compromiso con nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y a usted las gracias por esta conversación tan muy bien. Y con ustedes, hasta la próxima, con mucho entusiasmo siempre por el desarrollo de nuestro Perú. Gracias.